Es un gusto para mí tenerlos aquí el día de hoy. Les doy la bienvenida a este encuentro programado para hoy 23 de junio, en el que vamos a plantear la explicación de nuestra segunda semana de trabajo en nuestro curso de English Does Work. Va a permitirme mostrar en este momento la pantalla en la cual estamos compartiendo un anuncio que se envió a sus correos el día jueves 22, en el que se indicaba que iniciaba la segunda semana de trabajo programada hasta el día 3 de julio, es decir, 10 días en los cuales se plantea que ustedes estén trabajando en una segunda semana el curso. Vamos a apagar los micrófonos, por favor, para que se interpongan con la grabación del encuentro. Les agradezco. Dijimos que para esta segunda semana vamos a empezar el trabajo denominado These are the things that are around me, o estas son las cosas que están a mi alrededor, que viene a complementar el trabajo que se inició la semana pasada. Permítame, vamos a apagar por ahí un micrófono que está prendido. Entonces, ahora sí vamos a regresar. Siempre importante tener apagado el micrófono para que no se sobreponga a la presentación. Entonces, como les decía, vamos a trabajar esta semana en un tema que nos va a complementar el tema de la semana 1, en la cual estuvimos hablando de This is where I live, o el lugar en el que vivo. Primera semana en la que ustedes estudiaron preposiciones, vocabulario relacionado con la ciudad, el vecindario y la casa, para enviar una evidencia calificable que se denominaba la infografía de su vecindario. Quiero que sepan que aunque ya empezó la segunda semana de trabajo, aún pueden enviar la evidencia de la infografía. Recordemos que todas las evidencias de los cursos SENA están abiertos hasta 2 días hábiles antes del cierre. En nuestro caso será hasta el 13 de julio, ya que vamos a abrir aquí la pantalla. Nuestro curso cierra el 17, pero tenemos envíos hasta 2 días hábiles antes de la fecha de cierre. En nuestro caso es el jueves 13 de julio. Así que si usted no ha enviado esta evidencia o si recibe una calificación reprobatoria porque no cumplió con los requisitos de envío, no incluyó imágenes, no usó uso de preposiciones, no incluyó WH questions, pues usted puede volver a hacer su envío para aprobar. Sin embargo, como el proceso continúa, por eso el jueves iniciamos esta segunda semana que irá hasta el lunes 3 de julio. La teacher nos invita a estudiar un material que nos va a permitir hablar de gustos y preferencias para después hacer el envío de 2 evidencias. Una que se denomina un test, viene en formato de tipo cuestionario, que tendrá también ejercicios de audio, vocabulario, gramática, y además tendrán que subir un documento que se denomina describir gustos. Y vamos a ver qué elementos queremos que incluyamos en ese documento describir gustos. Esto, por supuesto, que aparece aquí en este anuncio. Si yo subo a mano izquierda y pico en contenido del curso, lo voy a encontrar también resumido en nuestro calendario, que la teacher ya nos presentó aquí en el botón de cronograma la sesión anterior, y que es la ruta de trabajo que nos orientaba en la primera semana, que trabajamos del 14 al 21, y ahora aparece esta semana del 22 al 3, con el encuentro que estamos teniendo hoy a las 3 de la tarde y las 2 evidencias. ¿Qué vamos a trabajar? Descripción de personas, lugares y situaciones a partir de gustos e intereses. Entonces, como en todo proceso académico, lo más importante es el estudio en estos 10 días que tenemos del material. Aprovechemos este fin de semana, ya tenemos sábado y domingo para empezar a estudiar, y ya al final de la semana, recordemos que cierra el otro lunes, podremos enviar las evidencias calificables. En el caso del test, los tests vienen en formato de solamente 2 oportunidades, porque como su nombre lo dice, es un test. No podemos enviarlo y reenviarlo y reenviarlo. Por lo que les pido, por favor, que cuando lo vayan a hacer tengan buen internet, hayan estudiado todo el material, estén en un lugar tranquilo. A veces algunos aprendices, teacher, es que yo empecé a hacer el test, pero es que estaba trabajando en el restaurante y me llamaron, pues se me cerró. No, pues evidentemente no podemos estar haciendo una evaluación en un espacio que no corresponda, porque se nos va a ir el primer intento y ya solo nos va a quedar uno. Se dan 2 intentos para aquellas eventualidades, como que se caiga el internet, se fue la luz, etcétera, etcétera. Pero ya más de 2 intentos no se pueden dar. Quiero hacer mucha claridad en eso, porque a veces me escriben, teacher, es que perdí los 2 intentos. Bueno, si usted perdió los 2 intentos, debe garantizar aprobar la evidencia de gustos y preferencias, ya que los 2 se computan, y entre más notas saque entre gustos y preferencias, pues menos necesitará usted nota en el test en caso de que lo haya reprobado.
para la última semana vamos a trabajar ya en un foro. Algunos me han preguntado por ese foro. Ay, teacher, ¿cómo hago para trabajar en el foro Family Members? Todavía no vamos a trabajar en él. Es para la última semana de trabajo. Estamos haciendo de manera ordenada. Por ahora vamos a trabajar en esta semana 2. Y dicho eso, ¿dónde encuentro los lineamientos que me indican cómo estudiar y cómo hacer el envío de materiales? Recordemos que a mano izquierda aparece el botón Actividad de Aprendizaje Guía y que si yo pico en la guía de aprendizaje, ahí va a aparecer todo el contenido del curso. Me va a decir lo que voy a estudiar en las 3 semanas. También, como indiqué en nuestro encuentro pasado, me va a indicar el paso a paso de lo que quieren semana a semana. Entonces, por ejemplo, en la semana 1, pedían que estudiara el material This is where I live y que después hiciera la entrega de un producto. Y aquí claramente me decían qué debe tener el producto. Muchas veces los aprendices, teacher, pero usted ¿por qué no me resume aquí en un WhatsApp qué es lo que debo hacer? Que estamos en un proceso académico, porque debes entrar a la plataforma, porque debes leer la guía de aprendizaje, porque debes seguir los lineamientos. Aquí está claramente en la guía los formatos, la profundidad del escrito, los contenidos, por ejemplo, que para la primera semana eran entre 70 y 150 palabras. Entonces, si de pronto usted solo me mandó fotos de su vecindario, pues seguramente reprobó. Y ya te dije, pero yo ¿por qué reprobé? Ah, bueno, porque no me utilizaste entre 70 y 150 palabras, porque no lo hiciste en un modelo de PowerPoint, Canva, Creo, Word o alguna herramienta en la que pudieras poner imágenes o fotografías reales. Muchos han enviado fotos de su vecindario y les agradezco, porque no me usaste el vocabulario de la semana que tenía que ver con prepositions, parts of the house, parts of the city, my neighborhood. Por eso reprobaste. Entonces te invito a que lo vuelvas a enviar para poder aprobar. Entonces ya después aparece nuestra segunda semana, actividad de aprendizaje 2. Expresar cualidades y características presentes en objetos y personas según el gusto e interés. Ah, cualidades, descripciones, adjetivos. Vamos a, entonces a describir objetos y personas. Ya me doy cuenta que seguramente en mi evidencia me van a pedir que describa a una persona y que describa algún objeto, indicando qué me gusta o qué no me gusta, qué me interesa o qué no me interesa. Para que yo pueda hacer eso, pues deberé primero estudiar un material, no solo el vocabulario correcto, sino también las normas gramaticales, como se usan los adjetivos. ¿Qué va primero? Va primero el color, el tamaño, ¿qué se indica? ¿Existe un orden en inglés? Eso puedo hacerlo como yo prefiera. Vamos a ver cómo se utilizan los adverbios, que como su nombre lo dicen, califican a los verbos. Vamos a ver los verbos como herramientas útiles para que nuestro discurso sea coherente, que sea un discurso, por supuesto, cohesivo e interesante para transmitir mensajes. Entonces, eso es el objetivo de la semana. Pero ¿cómo voy a poder hacer yo eso? Me proponen entonces 10 días. Yo destino 2 horas. Seguramente podré revisar todo el material, hacer todos los ejercicios. Los días 2 horitas, me tocará entrar el fin de semana. Profesora, disculpe, se le está escuchando entrecortado. Me dice. Gracias, gracias. ¿Me escuchan mejor? ¿Me escuchan mejor? Sí, ahora sí. Entonces me dicen, usted para lograr esa descripción del objeto y de la persona va a estudiar. Eso se denomina these are the things that are around me, o estas son las cosas que están a mi alrededor. ¿Y dónde está ese material? Fíjense aquí. Segundo, porque el primero es el componente formativo de la descripción de la ciudad. Entonces, si yo quiero estudiar el material, voy a picar en este componente formativo. Ya lo vamos a hacer y después vamos a ver cuáles son las evidencias. No vamos a ver las evidencias todavía, sino hasta que veamos el material. Entonces voy a ir a mano izquierda, voy a picar en These are the things that are around me y se abre nuestro material de estudio. Para hacer el estudio del mismo debo hacer clic para acceder al material y se abre una nueva ventana que como siempre va a tener una ruta. Hay una introducción, hay una descripción de cómo se utilizan los adjetivos to show objects and people.
What's an adverb? Vamos a ver qué es un adverbio. What do I like and what do I not like? ¿Cómo hablo de preferencias? I love, I prefer, I enjoy, or ¿cómo hablo de cosas que no me gustan? I dislike, I hate, I can't stand. ¿Qué son linking words? Son conectores para hacer un discurso que sea robusto. Y vamos a ver también en audio la pronunciación de algunos conectores. Puedo navegar desde aquí, esto en el caso de que ya hayan entrado y no quieran repetirlo todo, de pronto ya llevan 3 días estudiando, pues y quieren estudiar solo los linking words, pican en linking words, o quieren estudiar solo el adverb, pican en adverb. Pero si vamos a hacerlo por primera vez, pues lo vamos a hacer de manera ordenada. Lo que vamos a hacer entonces es aquí ver contenido y empezamos con nuestra introduction. Voy a poner aquí compartir audio para que podamos escuchar la introduction del tema de estudio. Vamos a ver. Aquí nos dice que nos va a presentar el tema de estas son las cosas around me. These are the things that are. Estas son las cosas que están a mi alrededor. Introducción. Bienvenido a la segunda parte de nuestro segundo nivel. En este componente formativo se indicará cómo describir situaciones, personas y lugares. Se fue el sonido. Se pausó. These are the things that are. Bienvenido a la segunda parte de nuestro segundo nivel. En este componente vamos a describir situaciones, personas y lugares de forma oral y escrita de acuerdo con el contexto inmediato, teniendo en cuenta sus características, su apariencia física o personalidad con la ayuda de adjetivos calificativos. Enseguida, aprenderá a señalar lugares y objetos en un tiempo o espacio determinado con adjetivos demostrativos. Igualmente, se explicará cómo brindar aún más información con respecto a lo que se habla usando adverbios. Se mostrarán expresiones y vocabulario empleado para hablar de gustos y disgustos según su contexto inmediato. Finalmente, aprenderá cómo pronunciar correctamente a través de sonidos conectados del inglés americano de acuerdo con la terminación e inicio de las palabras. Personas que queremos, cómo hablar de apariencia física. Y para ello, es que ustedes qué características buscan de describir en cada caso de particular. Profesor, le está escuchando entrecortado. Pues, ¿no me escuchan bien? No, se escucha señora. entrecortado. Está deficiente el sonido. No sé si será. Muy entrecortado. Permíteme, voy a cambiar de red. No estoy escuchando nada. ¿Alguno de ustedes escucha?
Yo no Eso yo le escucho. estoy trabajando. Por Yo eso, tampoco digamos, estoy que te escuchando decía, nada y pasar uno cuando se solo le para el escucha, lunes se y escucha el otro yo lo estoy entrecortado. trabajando. Creo que la teacher se desconectó para volver a intentar. Bueno, aquí estoy. ¿Me escuchan ahora mejor? Perfecto. Sí, en este momento sí. Ya me conecté a mis datos de mi celular porque parece que aquí en internet de mi hogar está fallando. Permítame un segundo. Y ya nos volvemos a conectar. Bueno, entonces vamos a seguir compartiendo el material, que era lo que estábamos haciendo, y revisando entonces qué es lo que quieren que nosotros podamos trabajar. Les decía, mis queridos aprendices, que íbamos a ver los tipos de adjetivos. Adjetivos comparativos, superlativos, absolutos, y vamos a poder hacer ejercicios de escucha que nos permitan ver cómo se utilizan los adjetivos. Una de las diferencias con el español es que los adjetivos en inglés van antes que el sustantivo. Es uno de los errores comunes que cometemos. Por ejemplo, decimos un carro azul, pero en inglés decimos it's a blue car. Por eso tenemos aquí a cool girl and shit is duck, por ejemplo. Entonces vamos a hacer los ejercicios y ver las recomendaciones de cómo se dan características en cuanto al uso de adjetivos y cómo cambian también en algunas circunstancias si estamos utilizando el verbo to be o otros verbos. Aquí nos explican detenidamente en qué lugar van esos adjetivos y vamos a ver el orden, porque también en inglés vamos a poder descargar acá un documento que nos indica que cuando yo quiero describir, por ejemplo, decir una niña bonita, inteligente y digamos, atractiva, ¿qué va primero? Entonces, in English, we usually begin with opinion, then size, after physical qualities, shape, age, color, nationality, material, type, and purpose. Entonces, yo quiero hacer una oración que nos diga que ella es encantadora, pero es alta, que de pronto es un poco delgada. Entonces, el orden siempre será primero la opinión. She's a lovely, tall, teen girl. No debo decir teen, lovely, tall. Este documento es bien importante porque de esa manera aprenderemos el orden correcto para manejar esos adjetivos. Veremos varios ejemplos que podrán abrir ustedes aquí en los diferentes elementos y por supuesto revisar en los ejemplos con audio. Y vamos a ver entonces de qué manera se van a trabajar con ejemplos claros como en este caso. Si quiero decir que tengo una mesa grande plateada y metálica, I have a big silver metallic table. Vamos a ver el orden en el que se van presentando dichas características. Vamos también a ver adjetivos que terminan con las palabras, perdón, con las letras ing o ed. Muchas veces ustedes habrán encontrado de pronto la palabra surprising y surprised, o de pronto interesting, ¿ya? O de pronto habrán encontrado boring and bored. Vamos a ver que las terminaciones ed, nuestro material no lo explican, son terminaciones que hablan de sentimientos. Por eso I am surprised, I feel excited. Mientras que las terminaciones en ing o ing hablan de situaciones. The party is exciting or surprising. Entonces, aquí en nuestro material vamos a ver de qué manera se utilizan esos adjetivos, lo mismo que otras palabras para hablar de personalidad y apariencia. Este tema es de particular importancia, ya que una de nuestras evidencias nos pedirá describir a alguien que admiremos, que querramos, algún miembro de nuestra familia, ya veremos más adelante, y utilizar todos los adjetivos que se presentan. Del mismo modo, vamos a ver las características que describen positivas y negativas cualidades como unpleasant, nice, unfriendly, y los adjetivos demostrativos para indicar también la ubicación de elementos. Recordemos que apenas terminemos el tema, en este caso el de adjetivos, vamos a tener una actividad didáctica que nos va a permitir verificar la
interiorización del material que se acabó de presentar. Look at this. What do you think about this? This is a big square green plastic table or a big square red wooden chair or a small round red metallic table. Si yo de pronto no he visitado el material y envío, no me va a quedar bien. Debo yo ya haber estudiado, así como la teacher, por supuesto, que ya tiene el conocimiento y pudo seleccionar la respuesta correcta. Entonces, importante, antes de hacer este ejercicio, haber estudiado el material. Y más aún, antes de hacer el examen, el test, haberlo estudiado. Porque muchas veces dicen, ay, pues, teacher, yo entré al test como para mirarlo. No, se te fue un chance. No lo hagas porque recuerda que solo tienes 2 oportunidades y es importante que practiques tanto aquí en el material no calificable, que es el material didáctico, como en el material ya del test. Entonces, este es el primer tema de la semana que se llama los adjectives. Vamos a ver aquí también a mano izquierda, vemos entonces esos tipos de adjectives como qualifying demonstratives. Viene el segundo tema que son los adverbs, como los adverbios, las cuales, por supuesto, se utilizan para hacer una oración de una manera más detallada o realzarla. Por ejemplo, she reads slowly at school. ¿Cómo lee ella? Slowly. Recordemos que los adverbios califican a los verbos. Vamos a ver diferentes adverbios, como los adverbios de intensidad, como cuando digo extremely, completely, totally, absolutely. De qué manera tenemos esos adverbios de intensidad que en español son los que terminan en mente, ¿cierto? Absolutamente, totalmente, completamente, extremadamente. Pero no todos los adverbios, vamos a ver más adelante, aquí tenemos varios ejemplos que nos muestran también con audio de qué manera puedo describir una situación con adverbios. Vamos a ver el uso de las palabras really and very, que son para intensificar, los llamamos intensifiers en English, para realzar una característica en particular. De nuevo, la invitación es que revisemos todo ese material para después hacer la actividad didáctica correspondiente. Por eso que tenemos 10 días. Siempre les insisto que la riqueza de los cursos de inglés no es en enviar evidencias y aprobar y descargar un certificado, ¿cierto? La riqueza está en el material de estudio, en el material de audio, en que yo pueda profundizar y aprender. Este ejercicio, por ejemplo, es de tipo arrastre, en el que se pretende que el aprendiz, por supuesto, de acuerdo a la situación, haga una presentación de cuál es la declaración que mejor se aplique a lo que está ocurriendo. Por supuesto, al terminar, el aprendiz da verificar respuestas y recibe la retroalimentación. Puede hacer esa actividad cuantas de pronto oportunidades considere, si le quedó mal, puede intentarlo nuevamente. Pues ya vimos el tema de adjetivos y el de adverbios. Después vamos a ver el vocabulario que se utiliza para hablar de gustos y preferencias. Aquellas expresiones más allá de I like and I don't like, que digamos son las expresiones básicas que utilizamos para hablar de preferencias. Vamos a ver cómo puedo utilizar expresiones de desagrado. Expresiones también más allá de I don't like, como por ejemplo utilizar I quite like, I really enjoy, ¿cierto? Y algunas otras expresiones como I can't stand, it's not up to me, y vamos a hacer nuestra actividad didáctica correspondiente. Después vamos a pasar ya a una parte más enfocada a la escritura, con lo que tiene que ver con las linking words, conjunciones, las palabras que utilizamos para que nuestro texto sea cohesivo y coherente. Esas conjunciones, esos conectores van a ser presentados aquí. ¿Cómo los utilizamos en inglés? ¿De qué manera nos van a permitir que dos conjunctions funcionen dentro de unas clauses para hablar de una oración? Hacer un párrafo. ¿Por qué? Porque aquí en esta semana nos van a pedir una evidencia de escritura. Y para poder hacer una evidencia de escritura es necesario que yo pueda utilizar and or but. Y o pero, ¿cierto? Son 3 conjunctions o 3 conectores muy elementales, pero que son necesarios porque vamos a describir objetos y personas. Finalmente, en la parte 5 vamos a encontrar pronunciación. Esto es una actividad que nos va a hacer el enfoque en de qué manera vamos a trabajar con el schwa y de qué manera se pronuncian las vocales cortas, las vocales largas y lo que tiene que ver con los linking sounds. Hay ciertos enlaces web para que ustedes revisen y puedan de esa manera complementar lo que viene con las actividades didácticas. Entonces, este es el material de estudio de esta semana. Yo espero que este fin de semana ustedes empiecen a estudiarlo, a trabajarlo con tranquilidad,
para que de esa manera puedan entonces hacer las evidencias. Entonces, volvamos a la guía de aprendizaje. Listo, teacher, yo ya estudié todo el material, ya tengo claro que debo aprender a utilizar los adverbios, los adjetivos, las conjunciones, las expresiones de gustos y preferencias. ¿Qué pasa después, teacher? Usted me habló de 2 evidencias, me habló de un test. Entonces, vamos a ver qué contiene ese test. Hay un cuestionario donde se evaluará su expresión de comprensión lectora, o sea que viene una lectura, vamos a tener una comprensión auditiva, o sea que sé que voy a tener que responder preguntas de comprensión de audio, si puedo tener mis audífonos o si puedo estar en un lugar tranquilo, hacerlo así. Vamos a ver la gramática que se ha trabajado en estas 2 semanas y voy a responder a 15 preguntas en un tiempo aproximado de 45 minutos, es decir que va a salir un reloj de 45 minutos para que yo conteste esas 15 preguntas, son aproximadamente 3 minutos por pregunta, es más que suficiente para poder contestar esas preguntas. Para desarrollar ese test, aquí a mano izquierda voy a bajar con la barra y voy a dar clic en donde dice actividad de aprendizaje 2, porque aquí están esas caparazones en donde reposa mi test y donde voy a subir el documento de escribir gustos. Voy a desplazarme con la flecha inferior y ahí veo que dice test y bajo a mano derecha para que diga presentar evaluación. Cuando yo pico en presentar evaluación me dice que tengo 15 preguntas, ¿cierto? Me dice que tengo 45 minutos y yo le doy clic en continuar. Una vez yo haga el primer ingreso, ya habré tenido mi primer intento, así que no lo hagamos. Vemos aquí que hay unas preguntas. La idea es que ustedes lo hagan ya una vez hayan empezado a estudiar y fíjense cómo el segundero empieza a correr en reverso para así terminar en 0 minutos. Entonces, invitación de nuevo, no acelerarse y no hacer el test, sino hasta que ya hayamos estudiado el material. Repito, lo encuentran aquí a mano izquierda en actividad de aprendizaje 1, en la parte inferior con la flecha, vamos a movernos a donde dice test, perdón, actividad de aprendizaje 2, me disculpo, me equivoqué, actividad de aprendizaje 2, ahí está el test, me muevo con la flecha inferior y aquí tengo presentar evaluación. Ahora, volvamos a la guía de aprendizaje para ver cuál es la segunda evidencia, porque la teacher me ha dicho que me van a poner a escribir, que me van a poner a contar de una persona y un objeto. Voy a volver a bajar. Después de donde venía el test, viene explicado documento de escribir gustos. Para el desarrollo de la evidencia, elabore un documento escrito donde deberá describir 2 fotografías. Una de un objeto y una de una persona. Yo voy a buscar una persona que yo admire, puede ser un personaje público, puede ser una celebridad, puede ser alguien que yo quiera, puede ser mi mamá, puede ser mi hermana, y voy a describir un objeto. Ay, yo me compré una moto, voy a escribir mi moto, voy a escribir mi computador, voy a escribir el comedor de mi casa. No tiene que ser algo que sea demasiado rimbombante, puede ser cualquier cosa, porque lo que va a verificar la teacher es el uso del lenguaje que se trabajó durante la semana. A partir de lo que se ve en las fotografías, debo describir el objeto y la persona. Debo mencionar qué me gusta y qué me disgusta de cada uno, porque no todo, a pesar de lo que lo queramos y lo valoremos, es perfecto. Entonces vamos a ver algunas cosas que no nos gustan, ¿cierto? Para eso vamos a usar las expresiones de gustos y preferencias que vimos. También vamos a utilizar los adjetivos que describen a las personas y a los objetos. Vamos a hablar del tamaño, vamos a hablar de las características, vamos a hablar de la estatura, ¿cierto? Tenga en cuenta a lo siguiente a la hora de redactar cada uno de los textos descriptivos. ¿Cuál es el orden correcto de los adjetivos y los sustantivos en una oración en el idioma inglés? Si yo estudio mi material, lo voy a tener muy claro. ¿Cuáles adjetivos son apropiados para describir objetos y cuáles son apropiados para describir personas? ¿Qué expresiones coloquiales diferentes a I like o I don't like pueden ser usadas para enunciar lo que me gusta y lo que me disgusta? Durante la redacción, considere que el documento tendrá una extensión entre 200 y 400 palabras. Y voy a ser muy enfática en esto. Es que me escriban un párrafo de 20 palabras y pretendamos aprobar 200 a 400. Tiene que ser 400, pueden ser 200.
pero 200 palabras bien escritas, con un discurso que use los conectores and, or, that, con letra Arial tamaño 12, me dicen. Eso también para mantener un estándar. Es ideal tener cuidado con la redacción, las estructuras gramaticales utilizadas deben ser coherentes con las temáticas estudiadas en el material de estudio. ¿Qué debo entregar? Un documento escrito. ¿En qué formato? En formato de Word, que puedo exportar a PDF. Debe tener entre 1 y 3 páginas mi escrito. Para hacer el envío de la evidencia, debo ir ¿a dónde? Debo ir aquí a mano izquierda, de nuevo a actividad 2, que fue donde encontré el test. Ahí mismo está el documento. Voy a picar con la flecha inferior. Ya habré hecho el test. Sigo con la flecha inferior y aparece aquí para que yo suba mi documento aquí donde dice ver evidencia. Si yo quiero ver cuáles son los criterios de evaluación a manera de información, ¿qué me va a hablar la teacher? Que yo presente la información efectivamente, describiendo un objeto y una persona que aparezcan en unas fotografías, diciendo de manera concisa qué me gusta y qué no me gusta. Debo utilizar adjetivos cualificativos demostrativos y ubicarlos correctamente. Debo utilizar expresiones para expresar gustos y referencias, ¿cierto? Como I like, I don't like, I dislike, I prefer, I enjoy, I can't stand. Debo utilizar vocabulario sobre apariencia, características físicas, personalidad, ¿cierto? Debo tener una buena redacción y ortografía. Esto no es para que lo llenen, esto no me lo tienen que enviar ustedes, esta es la guía. Esto con ustedes, ¿qué me va a pedir la teacher? Si yo reúno todo esto, tengo la seguridad que van a aprobar. Si no lo hago, pues no voy a poder aprobar. Entonces, ya que miré lo que me van a pedir, entonces voy a hacer mi escrito, les voy a mostrar un ejemplo que tengo por aquí. Aquí vemos un ejemplo, hay un aprendiz, se identifica en su documento y me pone esta foto. Es una descripción física de características sobre su apariencia. Me utiliza las expresiones I like and I don't like, ¿cierto? Después esta persona me hace una descripción de un carro, como vemos, me indica sus elementos constitutivos, qué le gusta, qué no le gusta, y al mismo tiempo vemos aquí que me está describiendo un escenario en particular, un landscape. Está hablando con un uso apropiado del orden de los elementos big, small, thick and thin, ¿cierto? Entonces aquí el aprendiz también utilizó esos adjetivos con una manera ordenada. Entonces, este es un ejemplo, fíjense, 3 páginas como se solicitó. Si usted, señor aprendiz, ha estudiado el material, ha revisado, no va a tener ninguna preocupación. Muchos me han enviado pues, miembros de su familia, me han enviado fotos reales de cosas que compraron y son significativas, lo cual aprecio. Hace el ejercicio mucho más enriquecedor. Para subir ese documento, voy a picar aquí donde dice ver evidencia. Recuerde, esto lo obtuvimos al picar aquí en actividad de aprendizaje. Entonces le doy clic en ver evidencia, se abre una nueva caja en la cual me van a permitir explorar mi computador para subir el documento. Entonces yo le voy a dar clic aquí en archivos. A mí no se me habilita porque yo soy la teacher y no me permite subir nada. Y aquí donde a mí me dice calificar porque soy la teacher, a ustedes les va a decir responder, contestar, adjuntar, enviar. Ahí ustedes les van a dar clic y van a poder hacer el envío del archivo que adjuntaron para revisión. Una vez lo hagan, recuerden que la teacher tiene 48 horas hábiles para revisarlo. Si ustedes lo envían en fin de semana, pues la teacher empezará, como cualquier persona que labora entre semana, a revisarlos el día lunes. Tranquilo, que yo los voy a revisar. Me pueden escribir por WhatsApp si tienen dudas. Estoy atenta a contestarles. Entonces, yo voy a ir al centro de calificaciones, ya cuando la teacher me haya revisado, a ver cuánto saqué. Veo mi nombre, pues aquí me salen a mí todos, pero saldrá solo el nombre de ustedes. Pico en el botón verde de actividades y me van a salir las 3 semanas. La primera semana, desafortunadamente aquí no salen tan ordenadamente como yo quisiera. La primera semana es la semana que aparece en este botón, que es el botón del medio. Fíjense que aquí dice infografía. Si usted vio la infografía y le quedó bien, debió haber sacado A, como vemos aquí en el caso de nuestra querida Aleida, y por lo tanto Aleida ya aprobó la semana 1. Aquí, ya por eso la voy a picar en el menos para que se esconda de nuevo y veo que ya tiene. Ahora, para la semana 2, vamos a picar en este, y me voy a dar cuenta que van a aparecer los 2 cascarones en donde van a aparecer la nota del test. Algunos la hicieron, del test, otros no.
ya reprobaron, cosa que lamento, no nos adelantemos. Y aquí donde dice documento va a aparecer la nota del adjunto del documento que les acabé de mostrar sobre la persona y el lugar. El cómputo de estas dos arrojará una letra también aquí. Fíjense que aquí todavía a estos aprendices no les aparece en la columna azul el total porque no han no han realizado el envío de las dos evidencias. Una vez lo hagan, les aparecerá ahí la letra A. Si usted tiene cualquier duda, me puede escribir. Si usted llegase a reprobar la evidencia de gustos y preferencias, puede volver a enviarla, pero para el test solamente tiene 2 oportunidades. La recomendación de tiempo, como les decimos, hasta el día lunes 3. O sea, todavía tienen bastante tiempo. No quiere decir eso que el lunes 3 vayamos a esconder la evidencia ni del test ni de gustos y preferencias. Lo que va a decir es que empieza la última semana y no queremos que se le acumule a usted el trabajo. Ya que si usted es ordenado en sus tiempos, pues puede hacer los envíos dentro de esta semana para que en la última ya solamente tenga que revisar lo que le quedó pendiente y hacer el envío de la última evidencia del curso. Entonces, dicho eso, sería entonces la explicación de cómo va a ser esta semana de trabajo. Yo les estaré recordando toda la semana. Invito a aquellos que aún no se han vinculado al grupo de WhatsApp para que bajen aquí en el panel central. Aquí cuando ustedes bajan al panel central hay una opción que dice ver más. Aquí no me la deja ver. Ahora sí, ver más. Y se pueden vislumbrar anuncios anteriores. Acá hay un anuncio que yo envié, que se llama Grupo de Acompañamiento, para que ustedes piquen y se hagan miembros del grupo de WhatsApp. Por el grupo de WhatsApp yo estoy enviando recordatorios. Por ejemplo, mañana enviaré ya, o esta noche, una vez descargue ya la grabación y la pueda compartir, esta grabación del encuentro de hoy, para que aquellos que no pudieron venir la vean y empiecen a trabajar lo más pronto posible. Eso lo envío por el grupo de WhatsApp, pero el grupo de WhatsApp no es el documento, perdón, el medio de comunicación académico pertinente. Aquí también lo enviaré por la plataforma, ¿cierto? Pero que se vincule por ahí para que también esté pendiente de los avances del curso. Recuerde que si quiere contactarme, pica aquí en Laura Margarita Pinzón, pica en información y ahí va a tener mi correo electrónico, mi número de celular y estaré más que atenta a responder cualquiera de las dudas que ustedes tengan. Dicho eso, quiero ver si nuestros queridos Ana, Paula, John, Álvaro, Sharon y Jan tienen alguna pregunta sobre el trabajo de esta semana. Abro micrófonos. No, de mi parte no, creo que es importante estudiar mucho el ¿Por qué me lo contenido. tiras? ¿Por qué me lo tiras? Apagamos por ahí los micrófonos, los que no estamos participando. Álvaro, dices que no tienes pregunta, ¿no? No, señora, entendido toda la información, vamos a estar pendientes porque si es un contenido algo extenso, entonces tenemos que dedicarnos al estudio para poder realizar las evidencias. Te agradezco, Álvaro, ese entusiasmo y compromiso. ¿Otro comentario, alguna pregunta? Una preguntita. A mí me ha costado trabajo porque no encuentro dónde es el glosario, como el diccionario de los contenidos que estamos viendo. ¿Tú me puedes explicar dónde van? ¿El glosario o el material de estudio? Bueno, si está dentro del material de estudio, pues lo busco, pero yo no lo vi, por ejemplo, en la actividad anterior. Nosotros tenemos, a ver, vamos a mirar por aquí, permíteme, voy a buscar de nuevo. Aquí en el botón contenido del curso, vamos a ver, por ejemplo, el material de la semana anterior. Aquí dice actividad guía de aprendizaje. El material de la semana anterior era This is where I live, o este es donde vivo. Vamos a picar aquí. Vamos a empezar a revisar el contenido. Y aquí a mano izquierda hay un glosario. ¿Lo ves? Ah, ya. Ah, yo lo estaba buscando. Ya. Ese glosario se abre apenas, voy a volver a hacer el ejercicio. Le doy aquí a clic al recurso educativo y si tú lo abres de una vez, vas a decir, pero no me abre. ¿Por qué la teacher picó y no, a mí no me abre? Porque primero tienes que dar ver contenido aquí a mano derecha y ahora en el menú. Ya. Ah, listo. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por la pregunta, John. Muy pertinente. Bueno, queridos aprendices, entonces les agradezco a todos el compromiso, el haber estado hoy aquí conmigo.
voy a proceder a generar el video para poder compartirlo tanto con ustedes como sus compañeros. También durante la semana haré un pequeño tutorial un poco más corto ya, solamente de las evidencias en particular. Lo hago siempre de esa manera para que puedan también tener una guía también un poco más corta, porque de pronto a veces dicen, ay, teacher, pero ver la conferencia de 46 minutos, pues eso es lo ideal, ¿no? Por eso estamos en un proceso formativo. Pero sin embargo, hacemos unas pequeñas como cápsulas o resúmenes para que sepan cómo hacer el envío de la evidencia. También lo haré. Sé que ustedes, 6 que se vincularon conmigo, no tendrán dudas, pero si surgen, estaré atenta a responderles. Mil gracias a todos. Les pido se retiren para hacer la última en abandonar el espacio y generar el video. Feliz fin de semana y muchas gracias. Igualmente, Marta. Gracias, teacher. Gracias a todos. Gracias.